Bien, le damos la bienvenida a los que nos siguen a través de las redes sociales. Queridos hermanos, estamos en vivo y en directo a través de las redes sociales y deben saberlo, a través de las redes en el mundo entero van a seguir compartir. Como les decía hace rato, la idea es dialogar, la idea es que el mundo sepa que los cristianos no nos odiamos, nos amamos, nos respetamos y nos escuchamos. Y podemos también, como compartimos una hamburguesa, también podemos compartir la palabra de Dios, ¿por qué no? Lo más importante es que tenemos a dos hermanos que han venido libremente con el deseo de compartir, de expresar lo que piensan, de exponer lo que a ellos les enseñaron. Y esto nos permite a nosotros adquirir conocimiento de lo que ellos enseñan y a ellos adquirir el conocimiento de lo que nosotros enseñamos. Es un enriquecimiento y a la vez estamos cumpliendo el deseo del Papa, que podamos dialogar como hermanos sin ningún problema. Y si salió el 1 de noviembre esta carta, hoy estamos a 8 de noviembre, estamos estrenando la carta, haciendo la realidad. Por eso yo le doy la bienvenida de todo corazón a mis hermanos, déjenme darle un abrazo a cada uno. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Gracias. Quisiera que se presenten, yo al menos no los conozco, no sé si ellos los conocen, que se presenten, la presentación es, ¿cómo se llama? Habla usted, después habla él. ¿Cómo se llama? ¿A qué iglesia pertenece? ¿Cómo se llama su iglesia? Y si nos puede decir quién fundó su iglesia y cuándo la fundó, sería espectacular. La idea es que se presente. Usted se presenta, luego le pasa el micrófono a él, él se presenta y después miramos cómo vamos a compartir. Muchas gracias a todos. Aprecio muchísimo a la ciudad de San Juan. Quisiera decirle que hace unos 5 o 6 años estuve visitando semanalmente esta localidad, compartiendo el Evangelio con algunos vecinos. Tengo pues en altísima estima este lugar y doy gracias a todos ustedes por permitirnos la oportunidad de compartir el Evangelio con ustedes. Quisiera echar mano del mismo esquema del amigo Luis Toro, cuando en su intervención habló de las Escrituras, tocó algunos puntos históricos, como la historia de Martín Lutero, habló también de teología y nosotros pues le escuchamos con mucha atención y con mucho respeto, sabiendo que el tiempo que se está invirtiendo en este día es de gran valor. Así que estimo que los minutos que vayan pasando no nos deben cansar, porque es de la mayor importancia lo que se va a conversar en este día. Entonces, mi nombre es Jerzy Muñoz, como ya les dije. El hermano Eliezer González está aquí. Él también se va a presentar. ¿De qué iglesia? ¿De qué iglesia? El hermano va a explicar. Yo soy Eliezer González y nosotros pertenecemos a la Iglesia de Cristo
Nos reunimos en un lugar llamado las Mesitas del Chama, Mesitas del Chama. Ahí está el local, perdón, ahí está mi casa, pero el local está más abajito y es un localito, porque todos ya creo que saben que la iglesia no es las paredes, ¿no?, sino el conjunto de creyentes reunidos en el nombre del Señor Jesucristo. Esa es la iglesia, ¿no? Ahora, en realidad yo nunca fui católico, ¿no? ¿Cómo? Nunca fui católico. ¿Su mamá? Mi mamá posiblemente sí, o mi abuela, ¿no? En esa parte sí, como lo está diciendo, ¿no? La gran mayoría de todos los cristianos, podríamos decir evangélicos, se les pone ese término, vienen de sus padres o abuelos y eso, vienen pues de la Iglesia Católica, ¿no? Ahora, me van a disculpar por lo menos a mí, porque yo tengo 75 años y tengo un poquito de mala memoria. Y a veces llevo el hilo de una conversación y se me puede olvidar. Los que son aquí de la tercera edad entienden lo que llaman la memoria inmediata, o sea que uno en un momento dado, en unos segundos, se le puede olvidar algo, ¿no? Le agradezco mucho que sean pacientes en ese sentido, ¿no? Ahora estamos muy contentos en venir y es la primera vez que estamos en un escenario como este, ¿no? Y deseamos compartir opiniones o compartir la palabra de Dios. Como nuestro amigo Luis Toro está abierto para esa conversación, consideramos que era una oportunidad para nosotros también compartir la palabra de Dios. Cuando yo estaba pequeño, diríamos de 8 años, algo así, yo vi a un señor, eso fue en Caracas, porque yo soy de Caracas, de la parroquia Santa Rosalía, no sé si alguno conoce, ¿no? Y entonces yo con mi mamá pasamos por frente a una iglesia católica, ¿no? Y yo vi a un señor con un vestido negro, decía yo, ¿no? Porque no. Y entonces le pregunté a mi mamá, ¿y ese señor con ese vestido negro? Entonces ella me explicó, no, ese es un sacerdote católico. Y bueno, ¿y por qué se ponen el vestido negro? Bueno, esa es su manera como ellos se visten, pues. Entonces allí fue que yo me enteré que existía una iglesia católica, porque siendo formado de padres cristianos, en realidad nos enseñaron desde niños a leer la Biblia. Yo recuerdo que mi papá nos sentaba en un banquito y nos decía, apréndanse este versículo. Y no nos podíamos parar del banquito hasta que no nos aprendiéramos el versículo. Después que nos aprendíamos ese, ahora viene este otro versículo. De manera que esa fue la manera como nosotros empezamos a conocer la Biblia. Y bueno, una recomendación que ya nuestro amigo Luis Toro la ha dado muchas veces, porque yo lo he oído como unas 10, 12 veces, ¿no? Que él exhorta mucho a leer la Biblia. Eso es muy importante. Y muy importante que desde niño se le enseñe a las madres, padres que están aquí presentes, que tienen niños pequeños, enséñenle a leer la palabra de Dios, porque esa palabra de Dios hace un efecto en la persona, aunque uno no se dé cuenta. Dice la misma Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz
y más penetrante que toda espada de dos filos y que alcanza hasta partir el alma, los tuétanos, etcétera, ¿no? Entonces, cuán importante es que los niños desde pequeños aprendan a temer a Dios. Otra recomendación, oren con ellos. La otra, recurso poderoso para los niños, para criar a los niños, es darle el ejemplo. Muchas veces se le enseña a los niños cosas que ellos ven que los padres no la cumplen. No diga mentira. Y cuando viene el cobrador, dígale que no estoy. Está enseñando al niño a ser mentiroso. Entonces el niño no va a aprender por los consejos, va a aprender por el ejemplo. Es muy importante el poder del ejemplo. Y el otro recurso poderoso es la disciplina, pero ya esos son otros temas. Lo que quiero destacar es que fui formado de esa manera. Pero no es que nací evangélico, porque nadie nace evangélico, por lo menos entre nosotros, ni de ninguna religión. Todos nacemos pecadores, todos nacemos pecadores. Entonces, después de cierto tiempo fui pues en la adolescencia, y cuando tenía unos 15 años por allí, mi papá me dijo, bueno hijo, ya tú conoces la verdad del Evangelio, porque uno leyendo la Biblia, y siempre en la iglesia nos ponían todos los fines de año, nos ponían a exponer capítulos completos de la Biblia públicamente. Entonces uno conocía pues la palabra de Dios. Él me dijo, ya tú conoces la verdad. No hay mejor vida que la vida de un cristiano, me dijo él. No hay mejor vida que la vida de un cristiano. Yo me quedé callado, pero eso me quedó en mi mente. Verdaderamente yo veo el ejemplo de mis padres, que padres nos enseñaron a ser honestos, a no decir mentiras, a no coger las cosas indebidas. En fin, nos enseñaron todo ese tipo de cosas. De tal manera que yo pude entender que mi papá tenía razón. No hay mejor vida que la vida de un cristiano. Ahora, la palabra cristiano hay que entenderla, porque a veces no se entiende. El hecho de que yo diga yo soy cristiano y tengo una Biblia bajo el brazo no quiere decir que soy cristiano. Y así cualquier persona, el decir que es algo, eso no lo hace cristiano. Yo no entendía todavía cómo ser cristiano en ese momento, a pesar de que había leído mucho la Biblia. Entonces fui aprendiendo que yo tenía pecados. En la congregación nos enseñaron, ustedes todos somos pecadores, ustedes los niños también son pecadores. Entonces necesitan tener un nuevo nacimiento. No sé si se oye bien, ¿no? Necesitan tener un nuevo nacimiento, me dijeron, me enseñaron, ¿no? Una renovación, o lo que llaman renacer. Como dice en Juan, capítulo 3, versículo 2, 3, 4 y en adelante, que muy conocida esa escritura, donde Nicodemo se le dice que Cristo le dijo, si tú no naces de nuevo, no verás el reino de los cielos. Eso se lo dijo Cristo a un rabino judío, hombre importante, hombre conocedor de las escrituras y hombre con una conducta muy recta. Pero con todo y eso, él necesitaba nacer de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que realmente hace cristiano a la persona? Tener la experiencia de una conversión.
fui formado con la Biblia, con la oración, asistiendo a la iglesia. Y cuando tenía 15 años, todavía no era cristiano, todavía no era convertido. Pero una noche que me invitaron a la congregación, porque ya uno cuando coge la edad de la adolescencia empieza a esquivarse y ya no querer reunirse, no querer ir a la iglesia. Sin embargo, esa noche era un domingo y a las 7:30 de la noche yo fui a la congregación y el predicador habló del juicio final y utilizó Apocalipsis capítulo 21, ¿no? Donde versículo 11 al 15, donde dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ustedes lo pueden leer en su Biblia. Sí, creo que el capítulo 21, ¿no es eso? Disculpe, pero es que todavía no hemos comenzado el tema. Estamos presentando. Usted Ajá. presente si usted es pastor o no es pastor, Ajá. y ahorita comenzamos el tema. Está bien. Entonces, esa noche, y con esto finalizo, fui a mi casa muy asustado, me postré en mi cama de rodillas y le pedí al Señor: Señor, perdona mis pecados. Señor, límpiame de mi maldad. No quiero ir a ese lugar de condenación. Mi oración no duró sino un minuto, quizás menos, pero cuando me paré de mis rodillas sentí una paz muy grande que nunca había experimentado. En ese momento yo nací de nuevo. En ese momento me convertí a Cristo y tenía en ese momento 16 años. Gracias al Señor que hasta ahora el Señor me ha guardado en sus caminos. Pero esa es la experiencia que toda persona necesita, llámese católico, cristiano, mormón, lo que sea, esa experiencia. Bueno, ahora yo soy oveja, también. Oveja ya un poquito ya viejita, ¿no? La tercera edad. Pero somos, nos congregamos en la iglesia, en la misma congregación. ¿Cómo llama la iglesia? La iglesia se llama Iglesia de Cristo porque entre nosotros no usamos nombre para la iglesia, por ejemplo, Iglesia Pentecostal Unida, Iglesia Luz del Mundo, Iglesia, no. Nosotros entendemos que en las Escrituras no aparecen nombres para las iglesias. La iglesia se mencionaba de acuerdo al lugar donde estaba. La iglesia que está en Corinto, ese era el nombre de la iglesia que está en Corinto, y no era ningún nombre, sino el lugar. Las 7 iglesias de Apocalipsis, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, esas 7 iglesias son los nombres del lugar. La iglesia que está en Éfeso, entonces nosotros seguimos ese orden, no acostumbramos a ponernos nombres, sino que nos llamamos cristianos porque la palabra dice que nos llamamos cristianos, pero no tenemos un nombre. Muy bien, Ajá. Gracias por la presentación, un poquito larga, pero la dio, lo escuchamos con atención. Ahora yo quisiera saber cuál de los dos va a compartir primero conmigo, si usted o él. ¿Usted? Mire, hermano, para comenzar a compartir, yo tengo una interrogante. ¿Por qué todos ustedes se llaman cristianos evangélicos y cada uno funda una iglesia? La suya se llama la Iglesia de Cristo, la otra se llama los Pentecostales, otra se llama Pentecostales Unidos, otra se llama Adventista, otro se llama Testigo de Jehová. Cada uno funda una iglesia, le pone su nombre, Luz del Mundo, porque encontró que Cristo es la luz del mundo. Cada uno encuentra una palabra en la Biblia y por esa palabra que encuentra en la Biblia funda su iglesia.
Yo quisiera que usted me dé un capítulo, un versículo, donde diga que una persona puede fundar otra iglesia distinta a la que Cristo ha fundado, agarrando la Biblia, colocándole un nombre porque está en la Biblia, y que entonces esa es la iglesia de Jesucristo porque le puso la iglesia de Jesucristo, ya es la iglesia de Jesucristo. Por ejemplo, no sé quién fundó su iglesia, en qué año fue fundada, no lo sé, pero aquí José Ney, allá en el llano, puede fundar otra iglesia y ponerle el nombre de la iglesia de Jesucristo, igual que la suya. Y allá Juan, allá por los rincones de la Florida, puede fundar otra iglesia y ponerle la iglesia de Jesucristo. Y como usted sabe, la suya sola no es la iglesia de Jesucristo, porque en el mundo hay muchas que tienen ese nombre, la iglesia de Jesucristo. ¿Dónde puedo encontrar yo en la Biblia? Dame un capítulo, dame un versículo donde se pueda fundar otra iglesia distinta a la que fundó Cristo. Teniendo claro lo que usted acaba de decir, que las iglesias de Apocalipsis no son sectas, ni tampoco son iglesias con doctrinas distintas, sino la misma iglesia en lugares distintos. La iglesia en Éfeso, la iglesia que hasta ahora estaba comenzando en Éfeso, ¿cómo decir la iglesia católica de Mérida? ¿Cómo decir la iglesia de San Cristóbal? ¿O cómo decir la parroquia, cómo se llama esta parroquia? La iglesia de San Juan Bautista. Allá está la iglesia del Divino Niño. O sea, en diversos lugares, entonces es la misma iglesia, pero en diversos lugares. Yo quiero es donde diga que otra iglesia con otra doctrina, porque la doctrina que ustedes enseñan no es la doctrina misma de los testigos de Jehová, no es la misma de los pentecostales, no es la misma de los adventistas, no es la misma de los mormones, no es la misma de la católica. ¿En qué parte yo puedo encontrar que se puede fundar otra iglesia con otra doctrina distinta a la de Cristo y ponerle el nombre de cristiana? Esa sería la primera pregunta. O la responde usted o la responde él. Y luego le tengo la segunda pregunta. Si su iglesia es la de Cristo, entonces usted me comprueba con la Biblia dónde Cristo fundó su iglesia y por qué su iglesia es la de Cristo. Pero la primera, a ver el mundo entero. Usted puede comenzar a hablar de otras cosas, pero eso no es lo que yo le estoy preguntando. Usted me puede hablar de las imágenes, de la Virgen María, de los santos, del bautismo, pero eso no es lo que yo le estoy preguntando. Lo que yo le estoy preguntando a usted, y que quede claro, y toda la gente va a estar pendiente para ver si usted la responde o no, ¿dónde dice que puede fundarse como lo han hecho ustedes? Una secta, otra secta, otra secta, todos se llaman cristianos evangélicos y todos dicen que es la iglesia de Cristo. ¿Dónde me autoriza a mí eso? En la Biblia. Cuando usted me demuestre eso, pues entonces todos vamos a seguir con la Biblia, capítulo y versículo, vamos a dar cuenta. Sí quisiera que trate de ser lo más concreto, ¿sí?, en la respuesta. ¿Quién va a responder? Usted. Bueno, la respuesta está en la palabra de Dios. Ya vamos a leer, pero quisiera antes acotar que en la iglesia primitiva, en el tiempo de los apóstoles predicaron el evangelio formándose iglesias. Pero también los evangelistas, que era otro don dado a la iglesia, predicaron el evangelio formándose creyentes e iglesias. Pongo por ejemplo a Felipe, que no era apóstol, pero era evangelista, y él
descendió a Samaria, donde predicó el Evangelio, y muchos samaritanos creyeron en el Señor. Pero lo impresionante de todo es que no solamente un ministro ordenado, a la manera como se entiende en el tiempo presente, puede formar una iglesia. En el Nuevo Testamento tenemos el capítulo y el versículo que el amigo Luis Toro está preguntando para demostrar que personas sencillas que eran creyentes en Cristo, hombres y mujeres, a través de la evangelización, lograron por el poder del Espíritu Santo que se formaran iglesias. Vamos a leer, por favor, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 4. Dice así la palabra de Dios: pero los que fueron esparcidos, es decir, los que fueron esparcidos por la persecución que se formó, comenzando con Esteban y luego con los demás cristianos, esos que fueron esparcidos por la predicación iban por todas partes anunciando el Evangelio. Personas sencillas, hombres y mujeres, iban predicando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Si ustedes siguen leyendo, verán que muchas personas creyeron en Samaria, pero no me voy a detener con Felipe, disculpen, sino que vamos a seguir con estas personas sencillas. En el capítulo 11, versículo 19, está el fruto de su trabajo. Por favor, alúmbrame, hermano. Versículo 19 de capítulo 11. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin hablar a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, fíjense ustedes, Antioquía, aquella importante ciudad, dice aquí que cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Los griegos eran personas que no eran judías, pero que eran de otras naciones. Ese era el uso común del término griegos. Y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Quién puede negar que cuando la mano del Señor está con un sencillo cristiano, no puedan haber creyentes convertidos al Señor y como resultado formación de una iglesia local? Aquí vemos pues: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿A cuál Señor? Al Señor Jesucristo. Luego en el capítulo 13 vemos ya la iglesia constituida. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y allí va a nombrar algunos líderes de esa iglesia. Pero la iglesia de Antioquía se formó
primeramente con el trabajo de aquellas personas, hombres, mujeres, que habiendo sido perseguidos, predicaron el Evangelio y el Señor respaldó su trabajo. Aparte de eso está la iglesia de Colosas. La iglesia de Colosas no fue fundada por el apóstol Pablo, ni Pedro, ni por ninguno de ellos, sino por un siervo del Señor llamado Epafras. Es más, el apóstol escribiendo a los colosenses desde su prisión en Roma, en una casa alquilada, él les hace saber que él no había visto el rostro de ellos, pero había tenido noticias de Epafras, de cómo ellos habían creído al Señor, se habían convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. Y así hay cantidad de ejemplos que pudiéramos enumerar al respecto. Muchas gracias. No sé si usted no estuvo atento a la pregunta. La pregunta era: ¿dónde aparece que yo puedo fundar otra iglesia? ¿Se acuerda? No como está en el Apocalipsis, que era la iglesia que está en Éfeso, la misma iglesia que le puse el ejemplo de la parroquia de aquí, que es la iglesia de aquí, la iglesia allá. La pregunta mía fue: ¿dónde aparece que yo puedo fundar otra iglesia con otra doctrina distinta? Y le expliqué. Porque los testigos de Jehová tienen una doctrina, los pentecostales unidos tienen otra doctrina, los mormones tienen otra doctrina. De sobra sabemos que la iglesia comenzó por estos hombres sencillos que fueron a evangelizar y fueron fundando la iglesia, no iglesias, sino la iglesia en Éfeso, la misma iglesia. La iglesia en Corintios, la iglesia allá en Filipos. Entonces se fueron estableciendo, entonces no varias iglesias con varias doctrinas, sino varias iglesias por el lugar, pero con la misma doctrina y obedeciendo a los mismos jefes de la iglesia y en común unión con los apóstoles. Por ejemplo, usted me habla de Felipe, que Felipe no, pero si usted me leyó Felipe en el capítulo 8, o habla de Felipe, que se fue para allá a predicar, pero usted no lee Felipe en el capítulo 6, donde junto con Esteban y eso, agarran a los 7 y ahí estaba Felipe. Son los 7 primeros que eligieron. Pero entonces, la pregunta mía clara es: ¿por qué hay tantas sectas que se llaman Iglesias de Cristo, pero que uno enseña una doctrina, otro enseña otra doctrina, otro enseña otra doctrina? ¿En qué capítulo y en qué versículo hay constancia de que cada persona puede fundar una iglesia? No la misma iglesia en otra parte, sino una iglesia con una doctrina diferente, con jefes diferentes, porque si usted va a los testigos de Jehová, allá no lo dejan predicar porque hay jefes diferentes. Si usted va a los adventistas, allá no lo dejan predicar porque hay jefes diferentes, porque es una iglesia diferente. Allá si usted guarda el domingo, allá van a guardar el sábado porque es doctrina diferente. O sea, no es la misma iglesia, mientras que, según dice el Apocalipsis, era la misma iglesia, pero en Éfeso, en Pérgamo, en Antioquía, todo eso es verdad, pero es la misma iglesia. ¿Y cómo les muestro yo que era la misma iglesia? Pruebas tengo. Cuando Pablo habla de las diversas iglesias que ya se habían fundado, por ejemplo, en Hechos capítulo 16, creo que es, bueno, 1 Corintios 16, 1 Corintios 16, y después miramos la de Hechos. Vamos a ver que
no son iglesias con otras doctrinas, sino son iglesias en otras ciudades. Escuche. En cuanto a la ofrenda para los santos, En cuanto a la ofrenda de los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. San Pablo le da la orden a las otras iglesias. O sea que él es jefe, que él manda aquí y manda en las otras iglesias de Galacia. Allá no hay otros pastores distintos a San Pablo. Allá no hay otra doctrina. Es la misma doctrina, la misma enseñanza. Van a recoger la ofrenda para los santos en todas las iglesias de Mérida. No está diciendo que hay muchas iglesias con muchas doctrinas. Es la misma iglesia católica en Mérida con la misma doctrina, pero en diversos lugares. Ahora Hechos 16, versículo 4, creo que es el 4. Usted sabe que en el capítulo 15 de Hechos viene el concilio de Jerusalén y los apóstoles toman las decisiones y mandan esas decisiones a todas las iglesias. Pero no serían iglesias como ahorita todos los evangélicos, cada uno tiene una iglesia. No, porque esas órdenes se cumplen. ¿Cómo se van a cumplir? La orden que da un testigo de Jehová no la cumple usted. La orden que da usted no la cumple un testigo de Jehová, porque son de otras iglesias con otra doctrina. Vea, Hechos 16, 4. Y al pasar por las ciudades, por las ciudades, como decir Mérida, San Cristóbal, Barinas, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. No eran otros pastores, se regían por los apóstoles a pesar de que eran otras iglesias, porque eran de otras ciudades. Ahora ponga cuidado cuando nombra las iglesias, ponga cuidado. Y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias, no con doctrinas distintas como ustedes tienen, y es mi pregunta, que usted se fue por otro lado y no me la respondió. Las iglesias eran confirmadas en la fe. Eran confirmadas en la fe con las decisiones tomadas en el concilio de Jerusalén. Si fueran de otra doctrina, yo no acepto esto porque no está en la Biblia, como hacen los protestantes. Yo no acepto esto porque no es mi iglesia, es otra iglesia, pero es la misma doctrina. Y cuando usted me habló de que iban y predicaban el evangelio y allá la gente se convertía y allá la gente se unía, eso es verdad, pero no estaban fundando otras iglesias. Estaban fundando la misma iglesia en otros lugares, la misma iglesia que fundó Jesucristo, porque el único que la fundó fue Jesucristo. Mateo 16, 18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y que la misma Biblia Reina Valera viene a decir en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46, 47, que cuando se predicaba no era para que fundaran otras iglesias. Los que se convertían, ¿se acuerda que estamos hablando de Hechos 2? Usted lo tiene que saber. Día que vino Pentecostés, cuando se convirtieron 3,000 de un jalón y después otros 5,000. Pero para fundar otras iglesias o para acrecentar la iglesia. Vamos a ver. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan. No, el 46. Y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón. Aquí viene. Esa gente que se convirtió,
¿qué hacía? ¿Fundar otra iglesia o acrecentaban la iglesia? Vamos a ver. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Ahí viene, respiren profundo, ahí viene. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí no mandaba a fundar otras iglesias. Los que se convertían se añadían a la iglesia, los añadía el Señor. Así como yo le estoy comprobando con la Biblia, necesito que usted me lo compruebe. Si usted no me lo comprueba, mis respetos, pero no te creo. Y la gente está esperando que usted lo compruebe, porque si no lo comprueba, usted está enseñando algo que a usted le parece, pero que no está en la Biblia. Mientras que yo le estoy comprobando con capítulos y versículos, para que se dé cuenta que la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica es netamente bíblica. Antes de que él la busque, porque no la va a encontrar, le debo decir que la doctrina de ellos no es bíblica, es lo que ellos piensan. Pero si él me comprueba con la Biblia, yo soy un mentiroso y los he engañado a todos ustedes. Y yo asumo el reto porque sé que no existe, pero no es culpa de ellos. A ellos lo enseñaron así y ellos pues van repitiendo el mismo error. Si estoy diciendo mentira, no me diga que yo soy mentiroso, hágame quedar mal con la Biblia. Dame capítulos y versículos donde usted puede enseñar otra doctrina distinta y fundar otra iglesia con otra doctrina distinta, por favor, que lo estamos esperando. Si usted me dice no tengo la cita, continuamos con otro tema. Si dice tengo la cita, lo escuchamos y entonces yo quedo como mentiroso delante de la cámara y delante del público. Bueno, creo que hay una confusión en el significado de la palabra iglesia. Y quizás ya algunos saben, el amigo Listoro lo sabrá ya, que es una palabra que viene del griego, eclesia, que significa sacados fuera. Cuando una persona cree en Jesucristo, que se arrepiente de sus pecados, los confiesa al Señor de corazón y es perdonado, esta persona es un creyente nuevo y forma parte de la iglesia total, la iglesia que algunos le llaman la iglesia invisible, porque hay la iglesia visible, todo lo que nosotros podemos ver. Pero hay una iglesia que no se puede ver fácilmente. Por ejemplo, cuando hubo en Hechos capítulo 2, creo que fue, la venida del Espíritu Santo, habían allí muchas personas de diferentes lugares, medos, persas, Mesopotamia, romanos, etcétera, ¿no? Cuando esas personas oyeron el Evangelio, llevaron ese Evangelio a sus diferentes lugares. Y lógicamente vemos que muchos creyeron. Esas personas que creyeron en Cristo se fueron para sus lugares. En aquel lugar le predicaron el Evangelio a sus vecinos, a sus conciudadanos, y creyeron. Y se formó una iglesia local. ¿Por qué se le llama local? Porque es de la localidad. Por eso se llama iglesia local. Entonces hay muchas iglesias locales, pero hay una sola iglesia invisible. Y cuando la palabra iglesia en singular aparece en las Escrituras, que la menciona el mismo Señor,
y Pablo a veces se refiere a esa iglesia invisible, que todo el mundo no la puede ver. Entonces voy a poner este ejemplo. Creo que ya lo puse. Una persona se va a un sitio y allí predica la palabra y se convierte en tantos. Bueno, esas personas convertidas son 5, 10, 15, 20. Son la iglesia, pero una iglesia local. Pero si son verdaderamente convertidos, entonces pertenecen a la iglesia total. La iglesia total. Entonces es importante tener esa diferencia, conocer esa diferencia, que hay la iglesia local y hay la iglesia que llamemos, algunos le llaman universal, total, invisible. Pues. Eso es lo que nosotros entendemos en relación con lo que significa la iglesia. Quería decirlo. Gracias. Gracias, pero debo decir algo. Iglesia no significa lo que usted dijo. Iglesia significa asamblea. Asamblea. Entonces, pero significa asamblea. Pero luego ustedes pueden comprobar que ni él, que son mis hermanos a quienes aprecio, me puede dar un capítulo y un versículo donde diga que ellos pueden fundar otra iglesia con otra doctrina. Eso no existe. Eso es obra del diablo. La obra de Cristo es una iglesia. Como lo hemos visto en Mateo 16, 18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Como lo hemos visto en Efesios capítulo 5, versículo del 23 en adelante, el marido ame a la mujer como Cristo ama a la iglesia, y luego dice que Él la purifica porque Él quería darse a sí mismo una iglesia. Entonces, respeto la decisión de ellos, pero a las pruebas me remito. No tienen capítulos y versículos. Mas, sin embargo, me arriesgo que puede ser que se haya acordado del capítulo y versículo y ahorita me lo pueda dar. Pero todavía digo, no existe. Ni ellos, ni ningún hermano separado en ninguna parte del mundo me lo puede dar. Cuando él me dice, respeto su opinión, que la iglesia es la iglesia invisible y que las otras son iglesias locales, pero esta es iglesia invisible, yo quiero mostrarle que según Pablo deja de ser así, que tiene que ser visible. En Colosenses capítulo 1, versículo 18, Pablo dice ¿qué es la iglesia? Lo dice en Colosenses 1, 18. Escuchemos. 18. Colosenses 1, 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Aquí habla de que la iglesia es un cuerpo. Si es un cuerpo, no lo está comparando con algo invisible, sino con algo visible. Pero no solamente ahí, la iglesia es el cuerpo. Y ahora vamos a encontrar donde está lo visible y lo invisible. Efesios capítulo 4, versículo 4. Ahí vamos a encontrar que lo visible es el cuerpo, que es la iglesia. Y lo invisible es algo espiritual. Y es distinto. Y lo dice Pablo a los Efesios capítulo 4, versículo 4. Escúchenlo. Un cuerpo. Un cuerpo. ¿A qué llama Pablo cuerpo?
la iglesia. Ahora vamos a ver si el cuerpo es visible o es invisible. Y luego habla del espíritu. ¿Qué es lo invisible? ¿El espíritu o el cuerpo? Porque dice un cuerpo y un espíritu. ¿Qué es lo invisible? El espíritu, no el cuerpo. El cuerpo es visible y tiene que ser uno. ¿Y cómo sabemos que tiene que ser visible? Porque Juan 17:21, cuando Jesucristo dice que todos sean uno, un solo cuerpo, una sola iglesia, dice que la gente lo tiene que ver. ¿Y cómo lo va a ver si es invisible? Juan 17:21 de la Biblia Reina Valera, porque a mí me gusta decirle con la palabra de Dios, para que no diga que son palabras mías de yo, pero con la Biblia de ellos. Juan 17:21. Para que todos sean uno. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Para que tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno. Que también ellos sean uno. En nosotros. Un cuerpo, ¿no? En nosotros. Para que el mundo. Atención. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, cuando el mundo vea que todos sean uno, el mundo va a creer. Pero esa cita no está muy clara. ¿Está bien? Le doy otra. Efesios capítulo 3, versículo 10, donde habla Pablo de que la iglesia tiene que ser visible. A ver. Para que la multiforme sabiduría de Dios. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Sea ahora dada a conocer. Por medio de la iglesia. Entonces la iglesia se tiene que dar a conocer, tiene que ser algo visible. Es un cuerpo. Tiene que verse esa iglesia, es el cuerpo de Cristo. Ahí mismo, Efesios 1:22, dicen que la plenitud de Dios está en la iglesia. Y yo puedo encontrar allí, en esa iglesia, la plenitud de Dios. Y es un cuerpo, no un espíritu. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Es un cuerpo, no es un espíritu. ¿Y en ella qué hay en esa iglesia? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, yo respeto la opinión de ellos, de que la iglesia es algo espiritual. Si la iglesia es algo espiritual, entonces ¿por qué ellos tienen una iglesia? ¿Por qué? Si la iglesia es algo espiritual, entonces ¿por qué ellos no se convirtieron y se quedaron en la iglesia católica? Que sus abuelos, según dice él, eran católicos. ¿Por qué no se quedaron en esa iglesia? Y si la conversión fuera como ellos dicen, entonces ¿qué pasó con Pablo? Camino a Damasco, Hechos 9, Pablo se convierte. Pero Pablo, cuando se convierte, no funda otra iglesia. Pablo se convierte y no se queda en la religión judía, porque no me importa la religión, lo que me importa es convertirme. Pablo se integra a la iglesia de Cristo.
Él echó el cuento cuando él era joven y un día se convirtió y se integró a la iglesia. Ese día que se convirtió porque sintió, eso se llama sentimiento. Me miento por lo que sentí. Sentimiento. Y no se trata de sentimientos, se trata de pruebas bíblicas. En Hechos de los Apóstoles capítulo 9, versículo 1 en adelante, tenemos que leerlo para que se den cuenta que no es como ellos dicen, que usted se convierte y ya está en la iglesia. Oigan. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Habrá un encuentro con Cristo más personal y más hermoso que ese? No. La conversión de él quedó chiquitica al lado de la de Pablo. Pero Pablo, cuando se convierte, no dice: yo ya soy la iglesia, yo ya no voy a estar en ninguna iglesia, porque yo ya convertido soy la iglesia. Vamos a ver, dale. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando Pablo se convierte, tiene un encuentro con Cristo, él se pregunta: ¿solo basta convertirme y tener un encuentro con Cristo? ¿O qué quieres que yo haga? Y el Señor le va a decir lo mismo que le dice a usted. ¿Qué quiere que haga? Cuando usted tuvo ese encuentro con Cristo, que usted no lo hizo. Tuvo el encuentro con Cristo, pero no hizo lo que el Señor manda. ¿Qué quieres que haga? Escuchen. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Ahí tengo mi iglesia. Allá se le dirá lo que tienes que hacer. Usted no tiene que inventar nada. Usted no tiene que inventar otra iglesia. Allá tengo mis ministros, mis apóstoles. Allá se te dirá lo que tiene que hacer. Esas son las verdaderas conversiones, que no van con sentimentalismo. Sentimiento, siento y miento, me miento por lo que siento. Van con convicción, con fe. Fe no en lo que diga un hombre, fe en lo que diga la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué se llama Hechos de los Apóstoles? Porque es lo que hicieron los apóstoles de Cristo para que quede ejemplo para todas las épocas y todos los tiempos de todos los cristianos, pero que ellos no hacen caso. Allá se te dirá lo que tiene que hacer. Y a pesar de que Pablo había tenido un encuentro personal con Cristo, todavía permanecía ciego. Escuche. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Abriendo los ojos no veía. Tuvo un encuentro con Cristo, pero todavía no veía la verdad. Pero todavía no conocía la verdad. Todavía estaba ciego. ¿Ya Cristo le había hablado? Sí. ¿Ya le había cambiado su corazón? Sí. ¿Ya había sentido lo que él sintió? Sí. Pero él escuchó la voz del Señor que le dice: allá te dirán. Y Pablo entonces queda ciego. ¿Hasta cuándo queda ciego? Así que, llevándole por la mano, lo llevaron de la mano. No dice: ahora me convierto en pastor
y voy a fundar una iglesia porque ya veo. No, Señor. Lo llevaron de la mano. Le metieron en Damasco, Lo llevaron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver 3 días sin ver. y no comió ni bebió. No entendí. Y no comió ni bebió. Y no comió ni bebió. Sigue. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Ah, mire cómo es la cosa. No va a fundar otra iglesia, ya hay una iglesia fundada y aquí aparece un discípulo llamado Ananías. A quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judá a un llamado Saulo. ¿Ve cómo compagina todo? ¿Cómo Dios va armando todo el rompecabezas? Porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. ¿Lo conocían? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Es un instrumento querido por Dios, pero Dios lo iba llevando. No es que hago lo que a mí me da la gana y fundo una iglesia porque yo ya encontré a Cristo. El Señor le dice: yo lo tengo preparado, pero tiene que ser por los caminos que yo mando. Yo estoy tocando a Ananías para que haga el trabajo. Él me va a representar como discípulo mío. Él le va a decir lo que tiene que hacer. Y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino. Ahí está el detalle. El Señor Jesús no actúa espiritualmente como Él dice solamente. Actúa con hombres visibles de la iglesia, visible. Por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Pruebas tengo, capítulos y versículos. El gato es blanco, tengo los pelos del gato en la mano. Yo quisiera que él, y le doy el micrófono otra vez, me dé capítulos, me dé versículos, donde después de una conversión puede fundar otra iglesia con otra doctrina diferente a la iglesia de Cristo. El mejor ejemplo. Ya lo escucharon. Si no lo quieren creer, yo me lavo las manos, pero más claro no puede ser. Que hay o no me supe explicar o no me entendió. Yo no dije que yo soy una iglesia, sino que cuando yo creí en Jesucristo, me arrepentí de todos mis pecados y los confesé. En ese momento ya formo parte de esa iglesia, Por ejemplo, aquí hay quizá 200 o 300 personas. ¿Cómo sabemos quiénes aquí son verdaderos convertidos?
no lo sabemos tan fácil porque nosotros no vemos el corazón de la gente. Cuando yo hablo de la iglesia invisible, es esa parte que uno no la puede ver. El mismo Señor dijo que en medio del trigo está la cizaña. Una persona puede creer que es trigo y resulta que es cizaña. Y cuando los obreros le dijeron al señor de la viña o del lugar ese, ¿quiere que arranquemos la cizaña? No era viña, sino un trigal. ¿Qué le dijo el Señor? No la arranquen. Hay que esperar hasta el día en que los ángeles van a hacer eso. ¿Por qué? Porque le dice, porque no sea que cuando arranques la cizaña, arranques el trigo, porque no sabes distinguir bien quién es cizaña y quién es trigo. ¿Quién es el único que sabe y conoce los corazones? Nuestros corazones, Cristo. Entonces, en las iglesias hay muchas personas que no son nada. Y el Señor lo mencionó varias veces. No solamente en eso que yo señalé del trigo y la cizaña, sino entre los peces buenos y los peces malos. Tira la red, recoge muchos peces, pero todos esos peces no son buenos. Hay los que son malos, y esos que son malos hay que sacarlos. Y así hay otros ejemplos donde el Señor nos habla de que no todos los que están en un grupo llamado cristianos son verdaderos cristianos. Entonces, en esa fue que yo me referí. Yo no me refiero a que cuando uno cree ya se hizo iglesia, no, Señor. Ahora, otra cosa. Una pregunta. Él dice que nosotros tenemos falsa doctrina. Resulta que no nos conoce, apenas nos estamos conociendo. Nosotros no nos identificamos con los diversos grupos que haya. No nos identificamos. Nosotros tenemos una doctrina a la cual nos atenemos lo más ajustado a la Biblia. Entonces, yo pregunto también, ¿dónde aparece en la Biblia la Iglesia Católica Apostólica Romana o la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana? ¿Dónde está aquí en la palabra de Dios? Yo quiero ver ese versículo. Ahí donde está. Porque yo, en todo lo que hemos leído la Biblia, el Nuevo Testamento, sabemos que la palabra católico romano no aparece. Ni tampoco aparecen las costumbres que tiene la Iglesia Católica Romana, que son antibíblicas. Decir que María es mediadora es antibíblico. ¿Qué apóstol dijo que María era mediadora entre Dios y los hombres? Ningún apóstol. La otra pregunta, ¿qué apóstol enseñó que hay que bautizar niños chiquitos? ¿Qué apóstol enseñó que hay que confesarse con un sacerdote católico para poder ser perdonado? Resulta, y esta otra pregunta le hago, ¿dónde aparece en la Biblia el sacerdocio católico romano? ¿Dónde aparece? ¿En qué iglesia había un sacerdote católico romano que confesaba? ¿En cuál de las muchas iglesias que están aquí aparece un católico, un sacerdote católico? ¿En qué parte de la Biblia aparece unos cardenales, unos arzobispos, unos monseñores? ¿Dónde aparece eso en la Biblia? Eso no está en la palabra de Dios. La iglesia primitiva no se guiaba o no era conducida por sacerdotes, era conducida por ancianos. No aparece un solo caso, o si lo hay, me lo dice ahorita qué caso hay donde una iglesia de las que están mencionadas aquí tenía un sacerdote que era el que oficiaba, el que confesaba los pecados, el que bautizaba a niños chiquitos, porque muchas de las doctrinas de la Iglesia Católica son doctrinas que salieron después de la etapa de la primera iglesia. Quizá, no sé si conocen al cardenal Newman, quizás usted sí lo conoce o lo ha oído mencionar, y él dijo, el 75% de las prácticas de la iglesia son paganas, y él es cardenal, bueno, ya murió. Y tengo aquí un libro de historia escrita por un teólogo
sacerdote católico romano. Y él reconoce que muchas de esas cosas no están en la Biblia. Incluso la confesión auricular, dice él que eso salió fue en el 1100 y tanto. Otro autor dice que salió en el 1215 y otro autor dice que salió en 1216. Lo cierto es que esa cantidad de cosas que practica la Iglesia Católica no se practicaban en la Iglesia primitiva, no aparecen en ninguna parte en la Iglesia primitiva. Lo del sacerdocio quiero que lo aclare. Ya lo voy a aclarar. Mire, antes de pasar al sacerdocio tenemos que estar claros si respondió o no respondió a la pregunta. No la respondió. No solamente ustedes se dieron cuenta, también los que están a través de las redes sociales, porque la doctrina de ellos no es bíblica. ¿Pero cuál parte? ¿Cuál parte? La de María, con gusto yo te atiendo, pero la gente no es tonta y la gente es capaz de pensar y usted piensa que aquí tiene puro borregos que no piensan. Aquí no hay borregos, aquí hay gente pensante que escucharon la pregunta y está grabado, solamente que usted, para salirse por la tangente, pero yo soy un toro toreado en muchas plazas y a mí no me torean así muy en la buena. Cuando Dios quiso que mi nombre fuera Toro, que la gente pensaba que era un sobrenombre, y cuando Dios quiso que mi nombre fuera Toro, es para decirle a los evangélicos que a mí no me torean muy a la buena, que a mí no se me escapan así, 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 porque me voy a ir y el cura no se va a dar cuenta que le estoy sacando el cuerpo. No, el cura se da cuenta, tiene cara de bobo, pero bien administrada. No me engañen. Y claro que sí. A mí me duele, y usted conoce a un sacerdote que habla de esa manera. Yo conozco cientos, no uno, cientos que hablan así como usted, como el sacerdote amigo, como el sacerdote amigo suyo. ¿Qué tiene que ver con nosotros eso? Nosotros somos aparte de los... No, le estoy contando que usted me está diciendo a mí que porque un sacerdote teólogo le dio un libro y le dijo a usted que la doctrina de la iglesia era pagana, entonces yo le tengo que creer porque eso es palabra de Dios y eso no aparece en la Biblia. A mí no me cortan con ese cuchillo de cartón, porque yo no sé el libro de ese teólogo, pero sí conozco la Biblia y te puedo dar capítulos y versículos de lo que tú quieres. Y eso, yo te puedo dar todo, sí, te lo voy a buscar, pero lo único que yo quiero es no dar un salto a otro tema sin que el mundo se dé cuenta que ustedes no tuvieron respuesta a mi pregunta. Eso es lo que yo quiero que la gente dé cuenta. Y cuando ya tiene respuesta, como ya no tiene respuesta, habló el uno, habló el otro y le pasó el micrófono al otro, entonces yo le voy a mostrar al mundo que yo sí le tengo respuesta a las interrogantes que él me hace de la Iglesia Católica, de los sacerdotes, de la confesión, que si era pública o no era pública, porque fulano de tal dijo que era en tal fecha. ¿Qué dice la Biblia? A mí no me importa lo que digan los teólogos. Ya el Papa le dice a los teólogos que hagan teología desde la Biblia. Usted lo escuchó, la enseñanza. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes vean que lo que enseña la Iglesia Católica está en la Biblia, pero que ellos no lo saben. Que ellos no lo saben. Y con gusto le voy a dar la respuesta rápida, porque ya me dijeron que faltaba ya 10 minutos, pero no voy a dar 10 minutos, sino voy a tratar de responderle, si usted me lo permite, a la interrogante: ¿por qué la Iglesia Católica? ¿Dónde aparece en la Biblia que es católica? ¿Dónde aparece la confesión en público? Y el sacerdocio. Entonces, esas tres, sí, porque no nos podemos más, no tenemos más tiempo. Le tomo la primera. Antes de darle la respuesta,
¿Me podría responder una sola pregunta? ¿Dios es católico? ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿Dios es católico? ¿Sí o no? No me hable solamente sí o solamente no. ¿Dios es católico? No entiendo. A ver, la sinceridad. Te felicito por la sinceridad. Hermanos, vean con la lupa que el hermano es sincero, no sabe lo que significa católico. No lo sabe. No, y si, ajá, Dios es católico. A ver, pregunto, ¿usted sabe lo que es católico? ¿Qué significa católico? Significa universal. ¿Y Dios es universal? Bueno, ¿en qué sentido lo llama? Dios es universal. Dios está en todas partes. Dios es universal. Está en todas partes. Perdón, Dios es católico. No. Dios Captain. O sea, Dios, no, todavía no le estoy dando la respuesta, no señor, no le estoy dando la respuesta. Por eso le dije, antes de darle la respuesta, retrocedan. Le voy a hacer una pregunta que me responda sí o no. Repito, antes de darle la respuesta, le hago una pregunta, respóndame, ¿sí o no? ¿Dios es católico? no entiendo eso. Ahí, quédese ahí. Que el mundo entero sepa que él no lo entiende. Entonces, si no lo entiende es porque nadie se lo ha explicado. Eso significa hay ignorancia en ese particular. Y entonces, por eso es que yo les digo que los hermanos separados deben recibir una explicación para que entiendan. Cualquier persona en el mundo, menos él, sabe si Dios es católico o no. Porque sabe que católico es universal. Pero en este momento él prefiere decir que no entiende. Y no es que no entienda, es que no le conviene entender. Porque católico significa universal. Y le voy a comprobar con capítulos y versículos, que Dios es universal, católico, y que la iglesia también es universal, católica. A ver, tenemos Efesios, capítulo 2, versículo 12 en adelante. ¿Se acuerdan que dijo Pablo que era el cuerpo? La iglesia. Vamos a ver Efesios capítulo 2, versículo 12 en adelante. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Dios había hecho una promesa con un pueblo, no con todos los pueblos, con un pueblo, Israel. Y estábamos lejos de esa promesa porque no pertenecíamos al pueblo de Israel. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. No teníamos esperanza, no teníamos Dios, porque solo el Dios era el Dios de Israel. Pero ahora, Nuevo Testamento, cuando viene Cristo, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, el judío, que era el pueblo de Dios, y el pagano, el pueblo pagano, que eran los demás pueblos que no eran del pueblo judío, Él ha hecho de los dos pueblos, hizo uno. O sea que ya no es el Dios de Israel, sino es el Dios universal. Eso significa católico. Siga.
derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿En un solo qué? ¿Y qué es el cuerpo? Lo dice Colosenses 1:18 y Efesios 1:22. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y Él hizo de los dos pueblos un solo cuerpo. Un cuerpo porque ya no era solo el pueblo judío, ni solamente el pueblo pagano, sino de los dos, un solo cuerpo, que es la iglesia. Y cuando Cristo manda a los apóstoles, funda la iglesia, ¿se acuerda? Funda la iglesia en Mateo 16:18 y manda a esa iglesia por el mundo, Mateo 28:19. Vamos a ver si quiere una iglesia católica o no. Católica significa universal. Va. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Eso significa universal. Y universal tiene un sinónimo que se llama católico, pero a él no le conviene saber qué significa católico. Si yo a esta silla la llamo banca o la llamo asiento, entonces él no está de acuerdo. Tengo que decir lo que él quiera que diga. Esto puede ser una silla, un asiento, una banca, pero es que no estoy de acuerdo, eso es problema suyo. Pero esto es una silla, pero esto es un asiento, pero esto es una banca, ¿qué más nombre le pondremos? Todo lo que ustedes quieran. Pero él no está de acuerdo, tiene que ser como yo diga. Eso ya es problema suyo. Pero aquí el Señor manda a la iglesia a predicar a todas las naciones. Entonces la iglesia tiene que ser católica, tiene que ser en Marcos 16:15. Marcos 16:15. Escuchen. Y les dijo: id por todo el mundo. Universal, Dios es católico. La iglesia de Cristo tiene que ser católica, universal, por todo el mundo. Y predicad el evangelio a toda criatura. La iglesia es católica, es universal. El día de Pentecostés, él mismo lo dijo en Hechos capítulo 2, en el versículo 3 en adelante, había gente de todas las partes del mundo. Y vino el Espíritu Santo sobre la iglesia. ¿Y de dónde venía gente? Hechos 2:3 en adelante. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Eso significa católica. Vino el Espíritu Santo sobre la iglesia católica universal. Había gente de todas las naciones bajo la tierra. Que él no quiso estudiar qué significaba católico, ese es problema de él. Pero que la Biblia dice que la iglesia sobre la que vino el Espíritu Santo en Pentecostés era de todas las naciones de la tierra, y que el mandato de Jesús fue para todas las naciones de la tierra. Y si quiere un dato extra, San Ignacio de Antioquía, en el año 110, por ahí 107, escribió una carta a los Corintios y dice, creo que era una carta a los Corintios, o ya no se me olvidó, pero la pueden buscar por internet.
donde llama por primera vez a los cristianos en Antioquía, como dice Hechos 11:26, que en Antioquía se le llamó por primera vez cristiano, también en Antioquía por primera vez se le llamó Iglesia Católica. Siempre hay una primera vez. Desde el comienzo no se le llamaron cristianos. No, señor. En Hechos 11:26 dice que desde ahí los llamaron cristianos, de modo que la iglesia comenzó antes y no se llamaba cristianos, los cristianos. Pero llegó un momento en que le pusieron el nombre de cristianos, y llegó otro momento donde ahí mismo en Antioquía lo llamaron católicos, y están las cartas, lo pueden buscar. Si no lo encuentran, eso es problema de ustedes, pero ahí está en las enciclopedias, está en internet, está en los libros, en cualquier biblioteca que usted pueda buscar, seria, que tenga bastante libros, ahí lo puede encontrar. San Ignacio de Antioquía. Entonces, que no está en la Biblia, sí está. Lo que pasa es que como él no encuentra la palabra católica, él dice, yo quiero la palabra católica, pero tampoco me va a encontrar la palabra Biblia en las Sagradas Escrituras. Sí aparece en Apocalipsis. Tampoco me va a encontrar la palabra evangélico en la Biblia. Eso no lo va a encontrar. Entonces hay cosas que en la Biblia no están. Y ellos se llaman evangélicos, pero eso no está en la Biblia. Pero ¿por qué si no está en la Biblia? ¿Por qué ellos lo llaman? Porque es que no hay ningún problema. Lo importante es que usted tenga la capacidad de pensar qué significa católica, universal. Pero como él no quiere, pues se queda hasta ahí. Listo. Yo le explico a la pregunta. Él me hizo una pregunta, yo se la respondo. Que él no la crea, yo no le voy a poner un revólver en el pecho. Libre. Pero la gente está escuchando y la gente puede darse cuenta. La segunda pregunta. Debo aclarar un poquito de eso, no me dejen un poquito. Sí. El asunto es que una iglesia, la iglesia de Cristo, no se reconoce por los nombres que tenga. La iglesia de Cristo debe reconocerse porque los miembros de esa iglesia vivan una vida como Cristo manda y se ciñan a la palabra de Dios como Cristo manda. Yo sé que Él no nos conoce y no conoce la iglesia donde nosotros asistimos, pero nosotros no nos identificamos con todos los demás grupos que salgan, no nos identificamos. Tenemos una doctrina y lo que yo he visto a través de todos los años que tengo es que la Iglesia Católica Apostólica Romana, como se le llama, en realidad no se asemeja o no cumple lo que está aquí en la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros hemos podido ver, pues, que no. Es muy diferente la Iglesia Católica Romana ahorita a la iglesia primitiva de la iglesia del primer siglo. Es completamente diferente. Y como ya dije, en ese tiempo no bautizaban niños, en ese tiempo no había papas, no había cardenales, no había nada de esas cosas. No había un confesionario, una cantidad de cosas que no existían. Y por otro lado, lo más importante está en la conducta. Yo estoy rodeado, donde yo vivo, de gente católica. Y una vez fue un sacerdote llamado Manuel González, hace muchos años, y empezó a decir que nosotros los cristianos, que teníamos que dejar tranquilos a los católicos, que no le habláramos la palabra, porque nosotros repartíamos folleticos, ¿no? Entonces, cuando yo oí eso por el parlante, yo al otro día o a los 2 días yo fui a hablar con él de una manera amigable y le expliqué, mire, lo que pasa es que esos cristianos que ustedes dicen que son toda esa comunidad, todos los viernes llegan borrachos, le pegan a los hijos, dicen malas palabras, en fin, tienen aquí una cruz, pero tienen aquí un cuchillo. Con esta mano se persina, pero con esta mano le dan un golpe a cualquiera. Con esta boca dicen Ave María Purísima, pero con esa boca dicen malas palabras, pero muy feas, y mentiras y muchas cosas. Entonces, yo no veo, ya va, disculpe, yo lo dejo hablar. Entonces, yo no veo que... Ok. Él va a ir al baño. Vamos a esperar que él venga. Nos vamos a ir con la impresión de que no nos dieron la oportunidad de hablar. Se habrán dado cuenta cómo el amigo Luis Toro ha manipulado todo el tiempo y no ha dado la oportunidad de hablar.
¿por qué razón? Eso es lo que hay que ver. ¿Por qué razón? Pero yo sí voy a ir respondiendo a la pregunta de él, porque tenía rato de tratando de responder, pero no tenía la oportunidad, pues. Veo que hay una confusión quizás en la teología del señor Toro en cuanto a distinguir una iglesia local de la iglesia universal. Bueno, vamos a esperar que él regrese. Vamos a esperar que él regrese porque es importante. Pero mira, dame la oportunidad de hablar, porque no nos está dejando la oportunidad. Discúlpeme, yo estaba en el baño y no sé quién habló. ¿Quién habló cuando estaba en el baño? ¿Usted? Toda mentira es del diablo. Juan capítulo 8, versículo 44. Toda mentira es del diablo. Que yo no los he dejado hablar, perdónenme, pero es la mentira más descarada que he escuchado. La más descarada. Y no hablo más. Me indignó esa mentira. Los he dejado hablar y no me gusta eso. Que el mundo entero se dé cuenta que si yo no lo dejé hablar, retrocedan el video. Retrocedan el video. Si yo no lo dejé hablar, entonces tienen razón. Pero que yo lo dejé hablar y que él venga descaradamente, con la cara en alto, a decir que yo no lo dejé hablar, que Dios le perdone por semejante mentira, hermano. Pues toda mentira es del diablo. Esa también es del diablo. Ya, así no. Iban muy bien, estábamos hablando muy bien, pero ya cuando se sale de la... No, así no. Otro día le explicamos, si quiere usted se despide de la gente, ya se cumplió el tiempo. Yo iba a alargar un poquito más para explicarle lo de la confesión, otro día se lo explico a ustedes. Le iba a explicar lo del sacerdocio, otro día se lo explico a ustedes. Por YouTube voy a otra comunidad y prometo, acuérdeme, que voy a tocar el tema del sacerdocio y el de la confesión pública para que ustedes lo vean, porque ya el tiempo se nos cumplió. Pero de todas maneras les felicito porque lo hicieron muy bien, solamente que al final el hermano me sacó de jonrón. Y le pido perdón porque no puedo soportar la mentira, no puedo. Porque Jesús es la verdad, es el camino, la verdad y la vida. Y tenemos que amar la verdad y decir la verdad. Bueno, vamos a darle la oportunidad para que se despidan. Y luego vamos a la bendición final. La hermana quería decir algo. Buenas tardes, disculpen ustedes, pero yo tengo aquí una respuesta sobre lo que es la Iglesia Católica fundada por Cristo. Y está escrito en Mateo 16, 18. Y ahora yo le digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás podrán vencer. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Le alabamos. Un aplauso, Pepe. Le voy a dar el micrófono para que se despidan, pero antes quiero darle las gracias por haber venido. Sí, le voy a dar el micrófono para que se despida. Le doy las gracias por haber venido, por haber compartido.
por todo lo que han hecho. No me gustó lo último y le pido perdón porque me indigné de que usted diga una mentira tan descarada en público cuando hay gente que lo está viendo, lo está escuchando. Le pido perdón. No trate de no alargarse mucho en la despedida, usted también se despide y luego me despido yo. Bueno, yo quiero aclarar lo siguiente. Mira, es muy importante escuchar. Es muy importante escuchar. La Biblia dice que cuando vayas a la casa de Dios, ve más para escuchar. Lo que yo quise decir con el amigo Luis es que la mayor parte del tiempo la tomó él. Y para explicar, óigame, para explicar las doctrinas de la Biblia hace falta tiempo. Ustedes no nos escucharon suficientemente. Eso es lo que quiero decir. Entonces, les sugiero otra reunión donde usted nos permita hablar mejor, no como hoy, ¿sí? Para que tantas personas que nos ven, ¿verdad?, puedan entender nuestra posición cristiana y no irse con un signo de interrogación. Entonces, muchas gracias a todos, disculpen y bueno, nosotros vinimos con, por favor, para hablar como silencio. Gracias. Nosotros vinimos con la buena intención de hablar de una manera amable, amigable, ¿no? Pero nos hubiera gustado que nos hubiera dado más tiempo para explicar, porque el amigo Luis Toro nos acusa a nosotros de que tenemos falsa doctrina, pero él no conoce la doctrina que nosotros traemos, no la conoce, ¿entiende? Entonces, para él poder decir eso, tiene que primero oír las diferentes doctrinas que aparecen en las Escrituras y si hay apoyo en la Biblia o no hay apoyo en la Biblia. Y ese tiempo no los dio, o sea, no tuvimos esa oportunidad, ¿ves? Porque amigo Luis Toro está englobándonos a nosotros en todos los grupos y no es así, somos diferentes y tenemos doctrinas diferentes a las que los demás grupos tienen, ¿ves? Pero quizás no nos conocen, por eso es, porque la doctrina nuestra no es conocida, no es como los pentecostales, los adventistas, los bautistas, los conocen, nosotros no nos conocen, somos pocos, somos bastantes, pero en el sentido de divulgarnos así no nos conocen. Entonces, lo que desearíamos nosotros es que nos dieran la oportunidad para probar que las doctrinas católicas, la mayoría de la doctrina católica está equivocada y no está en la Biblia. Eso es lo que quisiera. Yo creo que les entendí. Ellos quieren que yo les dé la oportunidad, que reúna a todos los católicos y les dé 5 o 10 horas para que ellos hablen y yo me calle en la boca y les diga bien y no les diga nada en contra. Conmigo así no es. Conmigo es tome y deme así como lo hicimos. Que yo le di tiempo, hay pruebas. Que no me pudieron comprobar con la Biblia, hay pruebas. Que a ellos les gusta, a ver, y que el mundo entero sepa, a ellos les gusta es hablar, hablar y no escuchar. Y a ellos les fastidia cuando alguien les deja hablar y después les explica y a ellos no les gusta eso. Entonces ellos quieren que yo los reúna a todos ustedes para que ellos les predique y yo muera callado. Así no es. Segundo, que no conozco la doctrina de ustedes como la palma de mis manos. La conozco y conozco sus capítulos, sus versículos y conozco la respuesta. Y claro que sí, la próxima vez que venga a Mérida
Podemos hacerlo, pero solamente, ¿saben qué? ¿Para qué? Para que no vuelvan a decir mentiras en público. Entonces le dejamos 15 minutos, yo hablo 15 minutos. Entonces él habla 15 minutos, yo hablo 15 minutos. Lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Lo que pasa es que aquí los invito a ustedes, vayan y vean los videos para ver la presentación, a ver si el Señor no habló bastante. Cuando solamente le dije nombre, a qué iglesia pertenecía y si era pastor o no. Eso es lo que a ellos les gusta. Y yo lo dejé y lo dejé hasta que le dije se alargó un poco. Y todavía tienen descaro de decir que no lo dejé hablar. Bueno, es solamente para que ustedes sepan cómo trabajan ellos. Más nada. Pero yo los conozco y conozco su doctrina. Y por eso no, conmigo no juegan. Señor Dios, te doy gracias por esta oportunidad que nos ha brindado de compartir. La semilla se ha sembrado. El mundo entero ha escuchado las dos partes y ha visto. Y tú, que eres Dios por medio de tu Espíritu, obra en la mente y en el corazón de todos los que estuvieron presentes y los que nos siguieron por medio de las redes. Te pido por estos hermanos para que un día conozcan la verdad y vuelvan a tu iglesia y a un solo rebaño bajo un solo pastor. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Agradezco a los que están a través de las redes sociales, les felicito, les agradezco a todos. Ustedes deben saber que esto ya está montado en YouTube. Pónganme las cámaras para que enfoque la gente. Usted a lo que llegue a su casa, le puede decir a su familia, mire donde yo estaba, aquí estoy yo. Levante las cámaras y ahorita le puede. Aquí estoy yo, pero no solamente eso. Busquen la manera de darle suscribirse, decirle a su familia suscribe y darle la campanita para que en el día menos pensado su hijo adquiera un video que le ayude en un momento difícil. Y también así usted puede colaborar con esta evangelización, porque al usted darle me gusta y suscribirse, YouTube los expande más por todo el mundo. Y la idea es que el mundo entero, católicos y protestantes, vean estas enseñanzas y puedan ver y oír con claridad. Agradezco al padre, ¿cómo que? Fernando, y a los otros sacerdotes que nos han acompañado. Dios les pague, y a todos ustedes. ¿Dónde está el padre de Fernando? ¿No está? Bueno, entonces, mil gracias. Feliz noche para todos. Felicidades. Gracias, hermanos. Cuando veas el video completo, ¿no? Vas a entender lo que yo quise decir. Bien.